Ciudades de todo el país. Segunda vez en la historia democrática o de este último periodo democrático en la Argentina. El primer encuentro fue en el 83, en la presidencia del doctor Alfonsín. Y este es el segundo. Vamos a charlar sobre ese tema. El locutorio. Una vía directa a la información del día. Presenta la siguiente entrevista. Adrián Mercado, División Residencias. Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Tengo en línea a Ricardo Alfonsín. ¿Qué tal, Ricardo? Eduardo Serenellini, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias, Ricardo. Muy bien, muy bien. Eduardo. Contame qué sentís al ver este encuentro con tantos intendentes y el gobierno nacional. Sí, sobre todo intendentes de distintas fuerzas políticas. Claro. No, me parece muy bien, estamos progresando en este sentido, en términos de diálogo político, de respeto entre las fuerzas que compiten entre sí, y me parece eso muy importante. Yo creo que ningún país puede progresar si no existen ciertas condiciones elementales que tienen que ver con el respeto hacia quien piensa diferente, con la posibilidad de escuchar al que tiene opiniones distintas acerca de cómo se resuelven los problemas y de escuchar a todos los que tienen responsabilidades de gestión pertenezcan al partido que pertenezcan. Esto no existía, esperemos que se siga profundizando para que la relación entre todas las fuerzas políticas sea mucho más civilizada de lo que ha sido hasta ahora. Y escuchar a quien está más cerca del ciudadano, del vecino. Exactamente, la primera cara del Estado, digamos, es el municipio. Claro. Allí los intendentes, mira, yo vivo por ejemplo en Chascomús, allí nos conocemos todos, todos saben dónde vive el intendente, todos van y reclaman directamente en el municipio o en la intendencia, de manera que tratar de mejorar la relación entre el Estado nacional, el Estado provincial y los intendentes, que son la primera cara del Estado, sí, me parece extraordinario. Hay que avanzar en esta dirección, como lo decía vos. Nosotros charlamos hace un par de meses atrás aquí en la radio, avanza el año, y ¿cómo ves el país? ¿Cómo lo vas viendo en distintos temas? Bueno, con dificultades todavía, porque los problemas que se heredaron eran muchos, complejos y de difícil resolución. Yo diría que luego de ordenada ciertos aspectos de la macroeconomía, se generan condiciones para poder recuperar el crecimiento. No es suficiente el ordenamiento de la macro para recuperar el crecimiento. Ahora hay que empezar a tomar decisiones que alienten la inversión, seguir trabajando contra la inflación y que me parece tendríamos que discutir también qué tipo de crecimiento nos hace falta a los argentinos, porque claro, hay actividades productivas que generan más empleo que otras, hay actividades productivas que generan menos empleo, hay actividades productivas que generan trabajo de mejor calidad, hay actividades productivas que contaminan más o menos que otras. Tenemos que tratar de promover todas aquellas actividades que den respuestas a las necesidades que tenemos los argentinos y que sean sostenibles en el tiempo, además. Ayer el doctor Duhalde, cuando se conocieron los datos en relación a la pobreza, dijo, bueno, pertenezco a una clase política de M, sí, me siento responsable. Bueno, yo siento afecto por el doctor Duhalde, que se hizo cargo del país en un momento muy difícil, realmente muy difícil, y sin embargo, a pesar de todas las dificultades, pudo entregar luego el gobierno bastante normalizada la situación. Pero es cierto, yo no coincido con lo que decía, por ejemplo, la presidenta, que estas son deudas de la democracia, no le echemos la culpa a la democracia. Yo sé que no se quiere decir eso, pero hay que tener cuidado con las palabras, porque en definitiva la democracia es la que nos permite dar este tipo de discusiones y ir proponiendo a partir de la participación ciudadana las diferentes propuestas para encarar los problemas. Es una deuda de los políticos, es cierto, no hemos estado a la altura de la democracia ni a la altura de las circunstancias. No todo tiene que ver con defectos, porque los estados no son omnipotentes tampoco, ¿no? La política no es omnipotente. Es que, a ver, yo me acuerdo, pero lo tengo tan grabado, con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia, y algo se ha fallado, y mucho. Sí, bueno, que ese es un mandato, digamos, ¿no es cierto? La democracia realmente se realiza cuando se generan condiciones para que todos puedan vivir con dignidad, y naturalmente no se puede vivir con dignidad si uno no puede comer o darle de comer a sus hijos todos los días, o no puede educar a sus hijos, o no puede contar con salud para
cuando tiene necesidad, con la asistencia en materia de salud, cuando tiene necesidad de acudir a los hospitales o a los médicos. Ese es un mandato. La democracia realmente no es votar solamente, y en este sentido nos falta muchísimo, pero esto yo creo se resuelve con más democracia todavía y con más participación de los ciudadanos, Sí. aunque es cierto que los ciudadanos no tienen demasiada ganas de participar precisamente por la falta de respuestas desde los gobiernos. Pero bueno, esto, aunque parezca mentira, se resuelve con más participación, solo con una ciudadanía que reclame y que proteste, desde luego, de manera pacífica y democrática, también se puede. Claro, porque, a ver, hay participación. En estas últimas elecciones nunca se participó tanto, que yo recuerde, por lo menos en los medios de comunicación, las redes sociales ayudan, de un lado y del otro, de donde sea, pero por lo menos jóvenes, con los abuelos, viste, se habló y mucho y se discutió de política. Eso es sano, eso suma. Eso es muy bueno. Yo creo que, bueno, Internet y las redes sociales y todas las páginas web representan un fenómeno comparable al que representó la imprenta en su momento cuando se creó. No se daban cuenta en esos tiempos los que eran contemporáneos de aquella invención las consecuencias que tendría. Me parece que Internet también en términos políticos, no solamente en materia de comunicación, puede ir produciendo transformaciones extraordinarias en la sociedad, entre otras cosas porque nos permite conocer, nos permite enterarnos mucho más. Si no hay conocimiento de la sociedad acerca de los problemas, es muy difícil que la sociedad... Y ojo, porque inmediatamente sale a la luz lo bueno y lo malo. Tal cual, claro. Exactamente. Hay también que hacer un uso responsable de Internet, no porque vos habrás visto, vos manejás esto mucho mejor que yo, que hay un uso muy irresponsable en todo sentido a veces de Internet, por eso hay que ingresar allí con mucha precaución también y con mucha responsabilidad. Bueno, fíjate todo lo que ha ocurrido en estos meses, ¿no? El Foro Económico y de Negocios y de Inversiones aquí en el Centro Cultural, ahora el encuentro con todos los intendentes, más allá del diálogo con los gobernadores, empezó a verse un poco, viste que se decía, son muy técnicos en este gobierno, y empezó a aflorar la política, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que hay que, puede ser que empiecen a valorar ahora más en la gestión la importancia de la política, que no solamente hay que hacer política en el Parlamento, conversando con los que se está haciendo, conversando con los legisladores de la oposición o conversando con los gobernadores para que después sus legisladores acompañen determinadas iniciativas en el Parlamento. Hay que conversar también con los actores económicos, con los actores sociales, tiene que haber, yo creo, un encuentro, un diálogo, debería ser convocado entre el capital, el trabajo y la política para ver si podemos lograr consensos que nos permitan ir fijando objetivos y tiempos de realización de esos objetivos y proporcionalidad en el esfuerzo. Para mí en una situación tan compleja esto es absolutamente necesario. Espero que se profundice. Ya han empezado estos diálogos, espero que se profundicen. Qué lástima que no viene el Papa, ¿eh? Acaban de anunciar, que va a estar en la zona, tampoco viene la Argentina el próximo año. Bueno, no lo sabía, me acabo de enterar por vos, porque se especulaba con que venía por acá. Sí, también. Pero acaba de decir que no, anunciaron que no viene. Va a estar cerca, pero no viene la Argentina. ¿Qué será? ¿Un tema de agenda, un tema político? ¿Por qué no viene? Yo no sé, no te puedo decir, Eduardo, pero yo estoy seguro que va a venir en algún momento, debe ser algo que él desea profundamente también, vaya a saber cuáles son las razones. El año que viene es de elecciones también, ¿no? Hay elecciones acá. Es cierto que, bueno, tiene que tener mucho cuidado de que sus gestos, sus decisiones no parezcan relacionadas con nada que tenga que ver con lo partidario, digamos, ¿no? Y a mí me parece bien que los papas se mantengan a distancia del poder. La autoridad de los papas es autoridad moral. No tienen ejércitos, ni tienen empresas. La autoridad de los papas es autoridad moral. Para mí siempre, porque el poder tiene que ser criticado. Y es bueno que los papas estén alejados del poder, ¿no? Qué lindo eso que dijiste, autoridad moral. Qué y bueno, autoridad de la Iglesia. Nos hace falta, ¿no? Creo que es lo que hace falta, ejemplaridad en la política. No hemos sido muy exigentes tampoco, no digo todos, pero ha habido una proporción importante de argentinos que nunca hemos sido muy exigentes con
en temas, en términos de ejemplaridad de nuestros funcionarios, a pesar de que es lo mínimo que le podríamos pedir, ¿no? Sí. Que todos los que se dedican a representar a los demás, por lo menos sean serios y ejemplares, por lo menos, nada más. Por lo menos. Ricardo, un gusto hablar con vos como siempre, un abrazo. No, Eduardo, un abrazo muy grande, igualmente. Gracias. Ricardo Alfonsín. Yo quiero recordar a don Raúl Alfonsín: con la democracia se educa, con la democracia se come, con la democracia... escuchá. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de